lo voy a grabar. Muy bien. Continuando entonces con la clase, ahora vemos que es completamente diferente este análisis al anterior. No es que el otro estaba mal, sino que el análisis estaba netamente orientado a un análisis estático, ¿no? Y no nos conviene para nada, ¿ya? No nos conviene para nada hacer eso. Ahora, aquí viene algo que después los estudiantes se confunden y dicen, entonces, con variables mejor, sí, porque tu programa se convierte en dinámico, y dicen, todo tiene que ser con variables. No, mentira. Les dije que un 20% es constante. En algún momento vamos a ver un ejercicio, nos van a ver que obligatoriamente vamos a trabajar con un valor constante, pero porque el problema se viene planteado así. Pero es mínimo la aplicación de constantes. En algún caso vamos a aplicar. Después, la mayoría de los casos deben ser valores variables. Nos conviene que esté analizado y resuelto cualquier programa informático que vayamos a hacer mediante el uso de nuestras variables. Muy bien. Entonces, después de haber hecho este sería el análisis para este problema que nos hemos planteado. Entonces, después de que hayan analizado así ustedes esto de forma correcta, viene el algoritmo como tal, ¿ya? Ahora, alguno de ustedes me dirá, ¿y cómo voy a hacer el algoritmo ahora? Recordemos que en la primera clase habíamos avanzado lo que es el algoritmo ¿qué es el algoritmo cotidiano? ¿Se acuerdan? Que era poner inicio, ¿se acuerdan? Inicio. Luego poníamos fin. Recuerden que ¿por qué poníamos inicio y fin? Porque al final, si estoy haciendo un algoritmo, debe cumplir con las características esenciales de las tres que hemos mencionado. ¿Cuáles eran? Pues el algoritmo debe ser finito, organizado y coherente. Entonces, le poníamos inicio y fin. ¿Por qué? Porque el algoritmo tenía que ser finito. Y al poner inicio y fin, lo estoy convirtiendo en... ¿No veo o no? El algoritmo debe ser organizado, ordenado. Pues le poníamos paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, de esa forma le poníamos, le dábamos el orden. Entonces, cumplíamos con que sea organizado. Después, ¿qué poníamos? Después poníamos la coherencia. La coherencia aquí ponía, ¿no? Ahora, cuidado que me estén poniendo despertarse y demás. Pero ahora, en lugar de poner pasos o describir los pasos que resuelve el problema de una vida cotidiana, lo que voy a describir es esto. Todo lo que yo he analizado para solucionar ese problema, que ya tiene que ver más con la matemática. Ahora, cuidado que estén preguntándose, pero ¿por qué sumar dos números? ¿Por qué no? Se puede hacer algoritmos de todo. Esta parte es bien importante. Quiero comentarles que hace muy pocos días atrás me llama una doctora y me dice, Inge, ayúdeme porque me han pedido que haga un algoritmo. Y creo que se pensó que los algoritmos deben describir soluciones matemáticas siempre. En nuestra área casi siempre sí. En nuestra área casi siempre va a ser matemático. Y aparte de que nosotros utilizamos procesos matemáticos en nuestros algoritmos porque va a ayudar a que ustedes mejoren la lógica. Pero los algoritmos no siempre van a ser así. Pueden hacer un algoritmo, por ejemplo, en ese caso de la doctora que ya me dice que tengo que exponer un tema y tengo que definir cuáles son los pasos que debe seguir para atender un caso específico. En ese caso no voy a decir qué, pero digamos un parto. Entonces me están pidiendo que haga un algoritmo. ¿Cómo se hace? Le tuve que enseñar. Haga así. Primero, ¿qué tienes que hacer? Y le enseñé un algoritmo. Hicimos un algoritmo como este, describiendo los pasos, y hicimos un algoritmo gráfico también. Y le enseñé cómo se hacen los algoritmos. Entonces, esta partita no es para nosotros nomás. Todas las áreas pueden aplicar. Todas las áreas pueden aplicar algoritmo. En contabilidad, puedo aplicar, digamos, que sea un algoritmo para, digamos, pagar impuestos. ¿Sí o no? Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Pero por qué se puede hacer en cualquier área? Porque prácticamente el algoritmo es describir los pasos necesarios para resolver un problema, pero en cualquier tipo de problema, ¿ya? Pero nosotros vamos a sufrir con los matemáticos, sí o sí. Ahora, ¿por qué? Porque nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra lógica que todo informático debe tener. Entonces, en este caso, el algoritmo que vamos a hacer aquí, los algoritmos escritos que vamos a poner para solucionar este problema, van a tener el mismo esquema. Pero no es de que lo mismo tiene que ser que el anterior, no, no es que tiene que ser lo mismo, sino que le ponemos inicio y fin, los pasos y demás, porque debe cumplirse con las características del algoritmo. Lo que va a cambiar es la descripción de los pasos. Aquí tendré que poner yo, describir las variables y demás. En cambio, la doctora les comento que la doctora es igualito y en los pasos puso, digamos, realmente, digamos, desinfectarse la mano, ponerse la pijama digamos, de correcta para el parto, desinfectarlos. O sea,
todos sus pasos. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Debe hacer lo mismo. Entonces los algoritmos no es propio de nuestra ciencia. Otra ciencia igual aplican los algoritmos porque igual describen los pasos, ¿ya? Ahora, aquí viene algo bien importante, y esto lo voy a recalcar, y ustedes ya lo habíamos visto. Cuando traspasemos este análisis al algoritmo como tal, vamos a utilizar dos palabras bien esenciales para describir dos etapas bien particulares de nuestro esquemita, ¿ya? Para describir que estoy haciendo entrada, porque recordemos que entrada es obtener los datos necesarios para resolver el problema, voy a utilizar la palabra leer. ¿No veo o no? Leer. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo la palabra leer aquí en mi algoritmo, automáticamente me voy a dar cuenta de que esa palabra leer lo que está haciendo es leer un valor para asignarle a mis variables. Es como decir, estoy pidiendo el valor porque estas variables que tengo aquí deben tener un valor, ¿no veo o no? Entonces, ese valor. Entonces, la palabra leer nos va a ayudar bastante a identificar que estoy asignando valores a estas variables. ¿Se entiende? Además de que también nos va a ayudar a darnos cuenta de que estoy en la etapa de la entrada. ¿Ya? Entonces, importante esta parte. Y en la salida vamos a utilizar la palabra de escribir. ¿Ya? Escribir. Dijimos, ¿no? Escribir. También puede ser imprimir, hemos dicho, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al poner la palabra escribir, lo que estoy diciendo es que voy a mostrar este valor en la pantalla. Ahora, ¿por qué ponemos nosotros? En el proceso no se pone nada. En el proceso nada, nada. Ahí nomás debe estar, ¿ya? Alguno de ustedes se preguntará, pero ¿por qué ponemos estas dos palabras en particular para describir esta etapa y esta etapa? Es bien importante esto en la informática, porque en las palabras ponemos la palabra leer, porque prácticamente la máquina, aquí vas orientado a la máquina. A ver, en un videojuego, a ver, yo quiero que mi personaje dispare. La máquina te va a pedir que vos des ese valor, te va a decir, ¿sabes qué? Dispara pues, por favor, no te va a decir nada. ¿Cuándo la máquina va a saber que has disparado? Cuando lea un valor. ¿Y cómo lo va a leer? Mediante el hardware. Cuando yo apriete el clic en el mouse, entonces ese momento que yo apriete el clic, la máquina lee ese valor y reconoce, dice, ha hecho clic izquierdo. Entonces se dan cuenta cómo hace la máquina. Así lee los valores en cualquier cosa. Yo quiero, digamos, en un programa le quiero poner esto en negrilla. Entonces le doy clic aquí en la opción negrilla. Entonces la máquina está leyendo que tú has hecho clic en este valor N, entonces le pone negrilla, aplica. Entonces, la máquina casi siempre no actúa, pues no tiene vida propia, ¿no veo? No. Todo lo que la máquina responde, todo lo que la máquina hace es responder según las entradas que tú le des, ¿no veo? No. Si yo doy Enter en Word, va a haber un espacio. Si yo doy Enter en un videojuego, va a saltar. Entonces, la máquina responde según la cantidad de entradas que tú le des. Pero esas entradas a la máquina le sirve bastante porque según la entrada que tú le das, va a operar, va a procesar la máquina. Entonces, esos valores de entrada que les damos nosotros por el hardware para que la máquina haga algo, la máquina los lee. Por eso usamos la palabra leer, porque la máquina los lee y las va a guardar en variables. Siempre las va a guardar en variables. ¿Se entiende? Así es la máquina. Por eso, en este proceso vamos a usar la palabra leer. En la entrada. En el proceso no usamos nada. En el proceso no se usa ninguna palabra, porque además, ¿por qué no se usa ninguna palabra? Porque en todo caso, en el proceso, al ser interno, la máquina procesa ya. No tiene ninguna palabra, no tiene magia. Al final, internamente la máquina hace procesos matemáticos y listo, así de simple. ¿Ya? Cualquier proceso que le diga. No siempre va a ser matemático, pero cualquier proceso la máquina lo hace y ya está, porque ya están definidos. Y en aquí vamos a poner la palabra escribir, ¿ya? Que también puede ser imprimir. Aquí viene la palabra. ¿Por qué ponemos aquí escribir? Porque la máquina, después en un videojuego, después de que tú le pongas clic en el mouse, lee ese valor, lo procesa y dice, ha disparado. Entonces la máquina después escribe. ¿Qué cosa escribe? En un videojuego escribirá, pondrá toda la animación, pondrá los valores, hará todo lo que tengan que hacer para que a vos te muestre en pantalla que el personaje ha disparado, no veo, no. Sino como tú sabrías que ha pasado algo. Entonces, la máquina no te avisa, no te informa, sino lo único que hace la máquina es escribir el resultado mediante la pantalla. Puede ser mediante la impresora, pero normalmente es escribir mediante la pantalla. Cualquier cosa que vos hagas en la computadora, te muestra por la pantalla, ¿sí o no? Si yo estoy en Word, le he puesto Enter. ¿Cómo sé que mi Enter ha funcionado? Pues la máquina me muestra en la pantalla que ha habido un salto de espacio, ¿no veo o no? Entonces, ese día lo que está escribiendo la máquina a partir de una entrada, ¿sí o no? Entonces, entrada, proceso, salida. Siempre, ¿no veo o no? Entonces, vamos a utilizar esas dos palabras en estas dos etapas, ¿ya? En la etapa del proceso, repito, no se pone nada, solamente se describe el proceso como tal, porque ya está definido, ya está mediante una ecuación, eso no se cambia, entonces no hay ninguna otra palabra especial, solo la palabra leer
en la etapa de la entrada y la palabra escribir en la etapa de la salida. ¿Ya? Entonces, dando esta aclaración, voy a empezar a hacer mi algoritmo. Entonces, alguno se preguntará, ¿qué cosa voy a poner aquí si no es levantarme, dormir y demás? Pues nada, describir. Dice que el algoritmo es describir los pasos. Pues describir todo lo que has analizado aquí, no hay dónde perderse, ¿no veo o no? Aquí es analizado todo, entonces aquí tienes que describir aquí todo lo que está aquí. Algunos se preguntará, ¿y por dónde voy a empezar a escribir? Pues estas etapas tienen un orden. ¿Cuál es? Primero es entrada, luego es proceso, luego es... Entonces empieza por describirlos en el mismo orden, ¿sí o no? No hay dónde perderse, jóvenes. Entonces, ya, voy a empezar a describir por aquí. Porque si hago esto, no hay esto, no hay esto, ¿no? Si hago esto, recién salto aquí. Si hago esto, recién salto acá. Entonces termino mi algoritmo. Entonces, bien, pues el orden es importante. Entonces, empezamos a describir la entrada. La entrada que hemos dicho, obtener los datos necesarios para resolver el problema. Y para eso vamos a poner la palabra leer, ¿ya? Leer un ¿qué? ¿Qué estoy leyendo? Un número, porque claramente me dice que tengo que pedir dos números, un número, ¿ya? Algunos autores en libros le ponen así, leer un número, nada más le ponen, ¿ya? Si ustedes buscan biografía van a encontrarse con varios ejemplos. Es que lo que yo explico también no está basado tanto en un libro. Casi siempre yo enseño según mi propia experiencia, cómo yo he aprendido, les enseño a ustedes, como yo veo que es mejor explicarles a ustedes, ¿ya? Entonces algunos autores le ponen leer un número y ya, leer un número y ya. Pero no se trata de leer un número y ya. Si nos damos cuenta, se supone que aquí estoy trabajando con variables. ¿Cuál es mi objetivo de la entrada? Yo en mi análisis ya me he dado cuenta que tengo que trabajar con estas dos variables. Pero aquí en la entrada, si estas variables no tienen valores, no me sirven. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer en la entrada? Pues en la entrada tengo que preocuparme de leer valores y meterlos o asignarlos en cada una de estas variables. ¿O miento? Es lo que tengo que hacer, ¿no veo o no? Darles valores a esas variables, porque si no tienen valores, no va a poder funcionar nada. Entonces, ese es mi objetivo. Por lo tanto, por eso me conviene poner, leer un número y almacenarlo en X. Le voy a poner entre comillas, porque al poner entre comillas, estoy diciendo que X es la variable. ¿Se entiende? Entonces, ahora esto tiene más sentido. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a leer un número, que la máquina va a leer un número, cualquier número que sea apretado en el teclado, y lo va a guardar en X. En otras palabras, que el número que se haya leído, que la máquina haya leído por el teclado, va a ser el valor de X. Algunos autores ponen, en vez de almacenarlo, le ponen asignarlo a X. Pero llegamos a lo mismo, asignar o almacenar llega a ser lo mismo, ¿sí o no? Entonces, son cuestiones de terminologías nada más. Por lo tanto, me conviene poner aquí, en vez de asignar, vamos a poner almacenar. ¿Se entiende? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Lo que estoy diciendo es que se va a pedir un valor y ese valor que se va a leer, que la máquina va a leer, va a ser el valor para la variable X. Listo. Entonces, ¿ves? Estoy cumpliendo con esa etapa. Ahora, ¿ya puedo saltarme al proceso? Todavía no. ¿Por qué? Porque me faltaría darle un valor a Y. Porque si Y no tiene un valor, pues no voy a poder hacer ni proceso ni mucho menos salida, ¿no veo o no? Porque esta ecuación no se podría hacer porque se convertiría en una ecuación de dos incógnitas, no se podría calcular. Entonces, ¿qué me faltaría hacer? Pues continúo en la entrada, pues si bien con este paso descrito estoy dando un valor a la variable X, pues me faltaría darle el valor a la variable Y, ¿no veo o no? Entonces, otro paso. Y aquí pondríamos la palabra leer. Siempre voy a poner la palabra leer porque estoy en la etapa de la entrada y debo leer un valor. Entonces, leer otro número y almacenarlo en, y le ponemos comilla, en Y. Lo que significaría en este paso, estaría diciendo que estoy leyendo un valor cualquiera introducido por cualquier usuario y que se va a guardar en la variable Y, o dicho de otra forma, que Y va a tomar ese valor leído. ¿Se va entendiendo? Sí, Otros autores más sencillos lo simplifican. Le ponen leer X y leer Y. Así le ponen, leer Y. Automáticamente. Así le ponen. Si alguien se ha dado, digamos, el gusto de buscar algún otro video o algún otro libro, así le ponen, en vez de poner todo esto. Pero esto es lo mismo. Creo que al ponerle un número y almacenarlo, automáticamente al poner esto, ¿ya? Es como que lo estoy describiendo en mejor palabra. Recuerden que se llaman algoritmos escritos. Yo tengo que escribir. Y al poner esto, no me estoy equivocando, sino que estoy mejorando esto. Esto, al poner un número y almacenarlo, estoy describiendo de una forma más puntual. Está mejor descrito. Pero algunos autores le ponen leer X y leer Y directamente. Y sobreentiende, dice,
se sobreentiende que estás leyendo un valor y que va a ser el valor de X. Podría ser. Para gente que ya sabe programar, esto es entendible, pero para gente que no sabe, no. Entonces, por eso yo lo pongo de esta forma que está aquí. Pero se entiende. Llega lo mismo, ¿no veo o no? A partir de ahora, si ven ustedes nueva biografía, van a entender lo mismo. Con estos dos pasos que he logrado hacer aquí, entonces yo he terminado mi entrada. Entonces, si he terminado mi entrada, ¿dónde puedo saltar? Al proceso. Entonces, va a ser un nuevo paso. ¿No veo o no? Ahora, un error común, esto está completamente mal. Recuerden, las variables que se han analizado son las que deben trabajar en el desarrollo del algoritmo, ¿ya? Cuidadito que alguien le ponga aquí leer en A, leer en B. Esto automáticamente está mal, porque no habría relación entre análisis y algoritmo. En tu análisis estás trabajando con la variable X y con la variable Y. Y en tu algoritmo con A y en B. Entonces no hay coherencia. No veo, no. Si alguien me pone así, por más que su algoritmo esté bien, por haber cambiado de variables entre análisis y resultado, va a estar mal, ¿ya? Así que voy a pedir, por favor, que las variables que se analicen son las variables con las que van a trabajar. Si aquí es puesto 3 variables, 3 tendrá que estar en tu algoritmo, porque si no estaría mal. Si no tendría sentido. ¿Cómo has analizado? ¿Cómo has resuelto? Voy a asumir que han copiado, ¿ya? Porque si aquí está mal, aquí también estaría mal, ¿ya? Ahora, entonces aquí tendría que ser X y Y. ¿No veo o no? Mucho ojo con eso, por favor. Ya estoy dando pautas para sus prácticas a partir de ahora. Entonces, salto al proceso, entonces salto un nuevo paso. Voy a describirlo en un nuevo paso. Entonces, ¿qué cosa voy a poner en el proceso si no hay ninguna palabra? Aquí poníamos leer, porque era la palabra Sumar. indicada. Nada, ¿no ve? ¿Qué se pone? No. Esto, ¿no? Como estaban diciendo ya, compañeros, sumar, gracias por participar. Pues prácticamente hay que describir esto en palabras. Pues pondríamos sumar, sumar X. Le voy a poner X entre paréntesis porque estoy haciendo mención a la variable, ¿verdad? Con Y o más Y, no importa. Ya no tiene sentido poner más inclusive. Si te das cuenta, la palabra más sería mal, porque al decir sumar ya está sumando. Sumar X con, tal vez podría poner con Y y lo especifico mejor, o miento, ¿no? Son buscar palabras nada más. Ustedes pueden buscar otras palabras mejor que estas. Sumar X con Y y ahí está. Muchos autores le ponen así nomás ya, sumar X con Y. Pero no, si nos damos cuenta, no solamente estoy sumando X y Y, lo que estoy haciendo es que ese resultado de la suma después está siendo asignado a la variable Z. Entonces, esa partecita también me conviene explicar aquí. Entonces, aquí le ponemos sumar X con y el resultado almacenarlo en Z. Entonces, de esta forma, estoy diciendo que el resultado de la suma de X y Y se está guardando en una variable llamada Z. Y con esto estaría expresando en palabras lo que está aquí, ¿sí o no? Lo mismo. Se le va a poner entre paréntesis eso van a hacerlo también, es una muy buena práctica. Lo van a copiar esta parte de aquí y lo van a pegar aquí entre paréntesis, ¿ya? Uy, pero se ha desconfigurado todo. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Le van a poner aquí entre paréntesis, ¿ya? Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque prácticamente doy a entender que este y esta son lo mismo, ¿no? Este está descrito en palabras, dijimos, y esto está en ecuación matemática, pero son lo mismo. Listo. Ahora, si tu proceso tendría más pasos, entonces describes paso 4, otro proceso, 4, 5, otro proceso. Pero en este caso, mi proceso tiene un solo paso o un solo cálculo, entonces no hay más. Una vez que hayas terminado el proceso, saltamos a la salida, ¿no veo o no? Entonces, paso número 5. Paso número 5. Ahora vamos a poner en negrilla, está con rojo. Saltamos aquí. Paso número 5, 4, ¿no? 4, 2 puntos. Ahí está. Entonces, ¿qué ponemos en la salida? Si voy a poner, si voy a mostrar todo, se antepone la palabra escribir. Entonces aquí pondríamos escribir, escribir. Y nuevamente, algunos autores directamente le ponen escribir Z, directamente le ponen, así, de escribir Z. Y no estaría mal, pero estaría muy simplificado, ¿no? Para, como les decía, a mí cuando aprendí programación, ponían así, pero no lo entendía. Entonces, ¿qué me conviene poner? En vez de poner escribir Z, directamente pondría poner escribir el resultado es, o la suma, digamos, tal vez más explícito. La suma es, digamos, 2 puntos y recién pondríamos la variable Z. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de poner escribir Z directamente o poner escribir la suma, solamente se aumenta esta palabrita que desde mi punto de vista lo hace mejor, más entendible el algoritmo. Y recuerden que mientras más entendible es, mejor tu algoritmo. ¿No veo o no? Entonces, escribir la suma es Z. Lo voy a poner escribir en rojito también porque
para que se note que hay que poner esta palabra siempre, ¿no? Para decir que estoy en la salida. Entonces ahí está. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que mostrar algún resultado más? No, solamente la Z. Entonces, termina la salida y si termina la salida, termina el algoritmo. Por lo tanto, después del paso 4 viene el fin. Entonces, prácticamente esto sería el algoritmo escrito que resuelve este problema analizado. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta esta parte? ¿Alguna opinión? ¿Alguna, no sé, observación, por favor? ¿Todo claro? ¿Todo está claro? La suma en no sería en G. Escribir la suma en aquí. ¿Así? Sí, Es que en realidad, si un poquito se dan cuenta, aquí se supone que es escribir. Al poner escribir, estamos diciendo que es lo que se va a mostrar en pantalla. En otras palabras, todo esto se va a mostrar en la pantalla. Entonces, al usuario le va a mostrar la suma en Z, ¿no? Entonces, me conviene que le muestre la suma es Z, porque recuerden que escribir es mostrar en la pantalla. Entonces, pues le pongo la suma es, ¿ya? En otras palabras, así, tal como está aquí, es como le va a mostrar al usuario. ¿Alguna otra consulta? Se ha entendido, Inge. Ya, perfecto. Continuando. Entonces, se darán cuenta, facilito, no hay donde perderse. Si se han tenido, entonces vamos a empezar ya a hacer ejercicios nomás ya. La siguiente clase, puro ejercicio. Ya vamos a ver, jugarnos con variables y demás. Y creo que aquí habíamos quedado a lo que me acuerdo de antes de entrar en el proceso de cuarentena. Bueno, errores comunes. Voy a ir explicando mientras me doy un respiro. Si no me ponen fin, reprobados, así de simple. Porque no estarías cumpliendo con las características. No sería finito. ¿No? ¿Dónde termina? ¿Hay más pasos? ¿Incompleto está? No hay eso. Entonces, no hay. Otros, por ejemplo, me ponen así. Le ponen sin inicio, les vale. Así no se sobreentiende, no se sobreentiende. Debe estar con su inicio, debe estar con su fin. Entonces, mucho ojo, por favor. Otro error común, las variables. Igual aquí. Sumar, aquí me ponen. Sumar X, aquí, digamos, A con B. Esto es completamente mal analizado. ¿Por qué? Porque si tus variables las variables que está usando la máquina para leer los valores es X y aquí estás sumando A con B, esto es completamente incoherente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la variable A y la variable B no son las variables que se han utilizado para leer los valores. Entonces, ¿qué cosa estás sumando? Entonces, sería incoherente o miento. Entonces, así me ponen. Difícil que me pongan. Ahora, no es necesario, ojo con esto, voy a dando ya algunos tips, por favor, X y Y. No es necesario que le pongas valor. ¿Qué quiere decir? Otros así me presentan sus tareas y no recuerdo si ustedes me han entregado así, pero dice leer un número y almacenar en X que vale 30. Así me han puesto. ¿Para qué le estás poniendo que vale 30? Puede valer cualquier cosa, lo que valga. Algunos dirán, pero ¿dónde voy a saber cuánto vale? Pues en la prueba manual vamos a ejecutar el algoritmo, el cual va a tomar ya valores estos de acá, ¿no veo no? Pero no puedes poner esto, porque si le pones que vale 30, ya estás asumiendo que va a valer 30, entonces estaríamos volviendo a lo mismo, va a valer 30, entonces va a ser como estático, ¿o no? ¿Acaso siempre va a valer 30? No, no veo, no. Entonces no le tienes que poner un valor, así está bien. Otros le ponen así, X es igual a 3. Y toma el valor de 4. Entonces la suma. Entonces si yo pongo esto, para en vano estoy utilizando variables porque al darle valores, esas variables se van a convertir en constantes porque no van a cambiar. Entonces vuelvo a lo mismo o miento. Entonces no vale eso. Se especifica la variable y ya está así. No le tienes que asignar un valor porque al asignar un valor lo estás convirtiendo en estático porque puede valer cualquier cosa. ¿No o no? Ahora, vamos, para terminar este ejemplo, lo que tengo que hacer es la prueba manual. Y en este caso, en la prueba manual lo que se hace es ejecutar. Se ejecuta el algoritmo, ¿ya? Se ejecuta el algoritmo para verificar si está correctamente resuelto. En otras palabras, la prueba manual es tan importante que lo que va a verificar es que si este algoritmo funciona o no. Entonces, ¿cómo se hace la prueba manual? Simplemente debes ejecutar línea por línea, paso por paso el algoritmo y ir viendo qué es lo que hace, sin inventarte nada. Seguir los pasos.
seguir los pasos. Se supone que este es mi algoritmo que suma dos números. Antes aquí lo voy a verificar. La prueba manual sirve a modo de verificación para saber si eso realmente se soluciona el problema. En este caso, si realmente suma dos, no. Entonces, en este caso, lo voy a comprobar. Alguno me dirá, pero ¿por dónde voy a empezar? Pues por eso te tener un orden. Aquí dice inicio, entonces aquí va a empezar, no veo, no. Y aquí va a terminar. Entonces aquí empieza. ¿No? Ahora, ¿qué sigue después del inicio? Pues tiene un orden, entonces aquí está paso uno, entonces aquí empieza. La máquina, ahora, alguno se preguntará, pero ¿y por qué le ponemos esto? Es que la máquina no tiene vida. En otras palabras, la máquina, cuando vos jugando un videojuego, la máquina lo único que está haciendo es ejecutar línea por línea el algoritmo que se ha programado. Así nomás es la máquina. Como no tiene vida, la máquina lo que hace es obedecer lo que se ha puesto, lo que el programador ha puesto, nada más. Entonces, por eso ponemos esto. Ya van a ver ustedes más adelante. Entonces, aquí viene paso uno. Entonces, empieza por aquí, porque debe tener un orden. Entonces, paso uno, leer un número y almacenarlo en X. Allá. Entonces, ¿eso qué significa? Leer un número significa que le voy a dar un valor. ¿A quién? A la variable X. Entonces, la variable, en la computadora, ¿qué está pasando? La variable X espera un valor. Dice, y almacenar X. Entonces, en otras palabras, un valor cualquiera, digamos 6. Entonces, ese es el valor que la máquina ha leído. Obviamente no lo va a leer de la boca, lo va a leer mediante el teclado, no veo, no. Yo he apretado 6 en el teclado, entonces lo está leyendo, ¿ya? Pero no importa, digamos que se ha apretado 6 en el teclado. Entonces, ese valor 6 que se ha apretado, la máquina lo va a leer. Y ese 6 leído, ¿dónde lo va a guardar? Dice, y almacenarlo en X. En otras palabras, ese 6 que se está leyendo por teclado va a ser el valor de X. ¿Sí o no? Entonces, una vez que este paso ya se haya ejecutado, y este paso de aquí ya se ha realizado, entonces salta al siguiente. Entonces, ¿el siguiente quién es? Ah, es paso 2. Por eso el orden es importante. En el paso 2, ¿qué dice? Dice que voy a leer otro número y eso lo voy a guardar a la variable y. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el usuario va a apretar o va a presionar otro número en el teclado y la máquina lo tiene que leer. Digamos que el usuario ha apretado el número 2. Entonces, la máquina lee que ha apretado el número 2 y ese 2, ¿dónde lo va a guardar? ¿Dónde lo va a almacenar? En Y. Dicho de otra forma manualmente, es decir, que Y toma el valor de 2. ¿Sí o no? Entonces, la máquina igualito así guarda. Y pues si alguno ya sabe programar, ¿saben dónde se guardan esas variables? En la memoria de la computadora. Es lindo es programar, ya van a aprender. A mí realmente me apasiona bastante. Entonces dice 6 y 2. Entonces, ahí está. Termina este paso, ya hemos hecho estos pasos, ¿no? Ya ha acabado este, hemos acabado este otro, entonces salta al siguiente. Profe, Paso 3. Dígame. quería consultarle un asunto. ¿Por Dígame. qué cuando dice leer un número, almacenar en A, dice, no sé, X, y le pone comillas de arriba? ¿Es obligatorio ponerle comillas? No, 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 no. No, no, no. Esto es indistinto. Yo le pongo las comillas para diferenciarlo del texto normal. Por ejemplo, es que alguno puede confundirse y decir aquí que si no le pongo comillas, alguien puede decir que y almacenarlo en y, digamos, y es como si estuviera siendo incompleto. Lo que yo hago aquí es poner las comillas para diferenciarle del texto normal y decir que esta y es la variable. Yo le pongo para diferenciarlo nada más. Y pienso que ustedes No es también una van a... norma, no es Lo una pueden norma a poner. seguir. Sí, sí, sí. No, esto no es una norma a seguir, porque como les digo, hay hartas formas de explicar esta parte. Otros tienen otra metodología, otros tienen otra forma de hacerlo, pero yo lo pongo así, ¿ya? Para que sea un poco más entendible para ustedes, ¿ya? Y póngale nomás porque les conviene diferenciarlo, ¿no? ¿O no? O le pongan otro colorcito. Si no quieres comilla, ponle otro color, igual lo vas a diferenciar de que esto no es un texto normal, sino que es la variable a la cual estás refiriéndote, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, sí, sí. Que... Ya, perfecto. Seguimos entonces. Nos habíamos quedado en esto, en que leer otro número y almacenar y entonces hasta aquí. Este paso se ha terminado de ejecutar, salta al siguiente. Por eso es importante el orden. Ahora, otro error. Si alguien me pone así, reprobado, aunque no lo crean. 2, bueno, no es reprobado, pero hay tabla, digamos, algo así. Castigo, así. Porque si la máquina encuentra esto, este orden está mal, porque la máquina no va a saber, paso 1 allá, ahora paso 2, pero hay dos pasos 2, entonces ¿cuál ejecuto? El orden debe estar bien establecido, entonces aquí es 3 y aquí es 4. Errores comunes, veo también este tipo de errores, pero ustedes no deben cometer ese error, ¿ya? Parece insignificante, pero deben evitarse ese error. Entonces, continuando. Termina esto, entonces, ha terminado el paso 2, salta al paso 3. Entonces, aquí dice aquí, sumar X con Y y el resultado almacenarlo en Z. Eso está en palabras. Lo que la máquina ejecuta es la ecuación matemática. Esto es lo que le importa a la computadora. Entonces me lo voy a copiar, dijimos, me lo voy a copiar aquí y ahí está. Entonces la máquina ejecuta esto. Ahora,
Y la máquina se encuentra frente a una ecuación matemática. No hay dónde perderse la computadora. Dice, es una ecuación matemática, perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer es resolverlo. Entonces, para resolver esto, ¿qué hacemos? Tenemos mis datos, que son esto, y esta es mi ecuación. Entonces, lo que hace es reemplazar valores. ¿Cuánto vale X? X vale 6, entonces lo reemplaza. 6. Más, ¿cuánto vale Y? Y vale 2, lo reemplaza. 2. Igual, Z. Entonces, una vez que haya reemplazado, se dan cuenta que ahora los reemplazados valores se convierte en una ecuación simple de resolver. Entonces, lo resuelve. Por lo tanto, abajo ponemos, y aquí pondríamos 6 más 2 sería 6, 7, 8. Entonces, 8 toma el valor de Z. Entonces, significaría que Z vale 8. Cuidado que estén confundiendo aquí. Cuidado que estén diciendo, esto, pero nunca he visto. Es que esto es lo mismo que decir Z igual a 8. Recuerden, matemáticos, pues Z igual a 8. Alguna vez me ha pasado esto. Se puede decir Z igual a 8 o se puede decir que 8 es igual a esto y esto son lo mismo, ¿no? ¿O no? Matemáticamente. Entonces, llega lo mismo, ¿ya? Entonces, pero aquí estaríamos diciendo que 8 es el valor de Z, que la variable Z ahora vale 8. Entonces, terminamos el proceso. Se termina esta etapa, paso 3, salta al paso 4, dice escribir la suma es Z. Entonces, ¿qué está diciendo? Que voy a imprimir en pantalla el mensajito, la suma es Z. Aquí viene bien importante. En otras palabras, en la pantalla de la computadora, voy a suponer que esta es la pantalla de la computadora, porque todo lo que la computadora imprime, lo muestra en la pantalla, ¿ya? No es necesario que me hagan así, pero lo voy a explicar. Digamos que esta es su pantalla de ustedes. Lo que va a mostrar en la pantalla es todo este mensajito. La suma es Z. Pero cuidado que estén pensando que aquí van a mostrar, aquí vamos a poner, Sí, debe ser. la suma es Z. No lo va a mostrar así. Lo que va a hacer aquí es mostrar lo siguiente. Aquí me va a mostrar, en vez de la suma es Z, ¿qué hace? Z, ¿acaso aquí? Por eso lo diferencio. ¿Acaso Z es un texto normal? No. Z es la variable. Entonces, ¿qué hace? Viene, entonces al ser la variable, la reemplaza. ¿Qué dice? Z es la variable. Entonces, al ser variable, vale 8. En otras palabras, en la computadora va a aparecer, el resultado es 8, porque lo tiene que reemplazar. Así lo va a pasar. El resultado es 8. Entonces, la suma es 8, perdón. Y eso es lo que se va a imprimir en la pantalla. Entonces, me doy cuenta que mi algoritmo prácticamente ha cumplido con su objetivo y está correctamente ejecutado. Entonces, se deben hacer como máximo 2 pruebas, es lo que dice la teoría, ¿ya? 2 pruebas para darte cuenta. Con una sola prueba, puede ser que no te des cuenta, pero con 2 te cercioras de que el algoritmo es correcto. Yo lo voy a dejar aquí para que empecemos la etapa de preguntas y con eso me doy cuenta de que el algoritmo que acabo de hacer está correctamente realizado y con la prueba cumple con su objetivo. Entonces, esto sería la solución a este problema dado. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, Inge. ¿Alguna Sí, Inge. consulta? Porque esto ya lo hemos analizado hace tiempo y espero que ahora los que estaban en duda ya estén más claros sus conocimientos. Todo bien, Inge. Perfecto. Ahora, a partir de la siguiente semana viene la dolorosa. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a hacer todo tipo de ejercicios. Y ahí ya voy a empezar a preguntarnos, ¿este estaría bien? ¿Este estaría así? Como ya saben, entonces todos, pero todos van a participar. Tampoco es difícil, como se han dado cuenta. A ver, hasta aquí si alguien se ha dado cuenta, es más que difícil, es lógica nomás, ¿sí o no? Les darse cuenta, mira, esto está pasando aquí, es lógica. La lógica se convierte en el pilar fundamental de los programadores. Si no tienes lógica, no sirves como programador. Porque haces los programas más pésimos que hay. La cosa es darse cuenta cómo funciona nada más, ¿ya? A algunos les va a costar. Esto es importante. Voy a dar un poquito tengo 4 minutitos para terminar la sesión. Voy a decirles que no se tienen que desanimar nunca. Yo les comentaba en un momento que al principio, cuando yo estaba en la carrera, no entendía nada de programación. Nada. Es más, estaba a punto de probar. Pero es cuestión de fuerza de voluntad y es cuestión de perseverancia también, porque yo en un momento despertó mi lógica. De por sí es como dormir y despertar, así. Agarré mi cuaderno y empecé a estudiar y dije, mira, me voy a dar cuenta, es leer y estudiar. No voy a vencer, me quería cambiar de carrera, entonces no me voy a dar por vencido. Entonces agarro, leo y me di cuenta, mira, sí, una vez que me he dado cuenta cómo ha funcionado, para mí ha sido como magia, les comentaba. Desperté, dije, ya me di cuenta, ya sé cómo funciona esto. Y cualquier algoritmo que se me daba, para mí era ya fácil, porque ya me di cuenta cómo está funcionando. Y es lo que quiero que ustedes hagan, que primeramente se den cuenta cómo está funcionando esto, ¿ya? A ver, para terminar la clase, si no hay más consultas, entonces, por favor, decirles que la prueba manual es bien importante para darnos cuenta los errores. Por ejemplo, aquí, voy a cambiar, aquí le voy a poner aquí le voy a poner A. Ahí. Solamente al ponerle A aquí, esto ya está mal. Ahora, pero, ¿cómo voy a dar cuenta que aquí me he equivocado, le he puesto A, pero es Y, ¿no ve? Yo sé que es Y. Pero ¿cómo voy a dar cuenta que está mal? La prueba manual tiene ese objetivo.
La prueba manual tiene el objetivo de identificarme errores aquí. Y si aquí está mal, obviamente aquí está mal. O tal vez puede ser que en este caso, por ejemplo, esto no está mal. Lo que está mal es que he trabajado con una variable diferente que la han analizado aquí. ¿No veo o no? Entonces, importante. Va a pasar este tipo de errores. Los programadores tienen que ser capos para solucionar, tienen que ser capaces de solucionar sus problemas. Entonces, analizo. A ver, empiezo aquí, voy a hacer mi prueba manual. Voy a hacer otra vez mi prueba manual. Y van a ver que va a fallar. Automáticamente va a fallar, van a ver. A ver. Leer un número y almacenar X allá. X. Le voy a pedir un número. A ver, digamos un número cualquiera. Se lee por teclado 10. Entonces, menos 3, digan. O 10, ya 10. X valdría 10. Porque puede ser cualquier número. X valdría 10. Entonces, este paso ha terminado. Siguiente. Dice, leer otro número y almacenarlo en A. Entonces, la máquina hace caso. Allá, ¿quién es A? Se crea una variable A. Aquí está, mira. A toma el valor de ¿qué? A toma el valor de, en este caso, toma el valor de un número, digamos 4. Entonces, A vale 4. Hasta ahí todo bien. Pero aquí va a fallar. Bien, dice, sumar, aquí dice sumar X con y el resultado al almacenarlo en Z. Entonces, la máquina va a tratar de resolver esto, ¿no veo o no? Porque así está expresado. La máquina no se va a inventar, va a hacer todo lo que dice aquí. Entonces, va a reemplazar valores. X, ¿cuánto vale? X vale 10. Y, ¿cuánto vale? No sabemos. Entonces, este se puede resolver, no se puede resolver. Entonces, error, que quiere decir que te has equivocado. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde me he dado cuenta? En la máquina. Entonces, ¿te das cuenta? La prueba manual me ha dado cuenta que cometí un error. ¿Cómo solución? O bien le convierto en X esto, o otra solución podría ser, agarro, entonces aquí me he equivocado, aquí puede ser A, y aquí tendría que ser A. Entonces tengo varias alternativas, porque puede ser cualquier variable, aquí también tendría que cambiar, ¿no? Aquí me había equivocado, A le he llamado ahora, pero puede ser. Entonces, ahora a ver, corrijo. Dice leer X, aquí está, leer A, ver, sumar X con A, ahí está, antes que sería sumar X más A, son 70, aquí va a ser X vale 10, A vale 4, he corregido igual a Z, entonces Z valdría terminando 14 y me muestra la suma es 14. Entonces se han dado cuenta que el error que he cometido, el que me ha permitido darme cuenta es la prueba manual, que es muy importante realizarlo. Bueno, jóvenes, me queda menos de un minuto. Aprovecho para despedirme con este video. Les voy a mandar práctica para la siguiente semana sobre esto. Voy a dar 2 ejercicios en la plataforma. Van a estar los videos. Por favor, estudien. Cualquier consulta a partir de ahora por el WhatsApp estoy dispuesto a responder, ¿ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Y bueno, los exámenes los voy a revisar. Los voy a revisar con cremita esta semana, ¿ya? Bueno. Ok, Inge, listo. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge.